Dice así, chicos, la palabra de Dios. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos se habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez para Galilea. Y él tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Obviamente el cuento no termina, la historia, no termina ahí, el relato no termina ahí, pero vamos a quedarnos nada más aquí hoy, porque es un relato muy largo y vamos a tomar más o menos un mes en poder desmenuzar todo lo que sucedió ese día en el pozo de Jacob. Pero hoy iniciamos una de las historias más reconocidas del Evangelio de Juan. Es una que nosotros conocemos y queremos mucho, que es la historia de la mujer samaritana. Y es una sección de la Biblia que nos enseña a nosotros acerca de providencia, de vergüenza, de pecado, de redención, de adoración y de evangelismo. Todas esas cosas vamos a aprenderlas en esta pequeña interacción que tiene el Señor Jesús con la mujer samaritana. Es una historia también que nos permite, como estaba diciendo Panti ahorita, entender quiénes somos nosotros y qué hizo el Señor por nosotros. Y vamos a pasar casi un mes aquí. Antes, para que sepan, la siguiente semana vamos a hacer una serie como ahí metidilla, antes de seguir con esto, que se va a llamar Viviendo en la Iglesia de Cristo. Cómo es la vida dentro de la Iglesia de Cristo, y vamos a dividirla en 3 secciones bien bonitas que créanme que les va a encantar. Les voy a decir eso al final del mensaje. Pero este relato vamos a pasar casi que un mes ahí metidos. Hoy lo que yo quiero es crear la escena, darles a ustedes el contexto en donde sucede esta conversación, para cuando ustedes estén escuchando esta conversación sucediendo puedan entender realmente la riqueza de todo lo que va sucediendo. ¿Okay? Porque es una de las conversaciones más importantes de toda la historia. Entonces merece que nosotros nos sentemos y realmente la analicemos. Es una conversación de hecho que sigue haciendo eco al día de hoy. 2000 y pico años después seguimos hablando de lo que Jesús le habló a una mujer samaritana en un pozo a mediodía, para que vean lo importante que fue esa conversación. Pero antes de que esa conversación sucediera, resulta que el Señor había preparado la escena. Y hoy vamos a ver exactamente eso, cómo el Señor preparó la escena para tener esta conversación que nos impacta a nosotros hasta el día de hoy. Vamos a estar, como vimos ahorita, Juan 4, 1 al 7, y lo que yo quiero que nosotros estemos pensando a lo largo de todo este rato, no quiero que ustedes estén diciendo a dónde queda Samaria, a dónde queda Sicar. Como datos históricos yo se los voy a dar. Todos los que somos como ñoños de la Biblia vamos a ver todos los datos y todo el contexto y todas las palabras y todas las cosillas, todo eso es chiva. Pero lo que yo quiero es que mientras yo les voy a ustedes contando todo, haya una palabra que esté bien pegada en la cabeza de ustedes, que es providencia. Que nosotros entendamos que Dios actuó providencialmente de maneras a lo largo de siglos, de hecho, de historia, para que esta conversación sucediera. Para los que no sabemos qué es providencia, providencia es sencillamente la manera en que Dios orquestra todo lo que sucede en la tierra, todos los procesos del universo, para que se cumpla su obra. Cómo Dios orquestra y designa y determina cada hojita que va a caer de un árbol y va a caer en el piso, por ejemplo. Cómo Dios acomoda y decreta todas las interacciones humanas y todo lo que va a estar sucediendo para que al final se haga su voluntad. Y vamos a ver que Dios soberanamente y amorosamente hizo todo lo necesario para que en ese día caluroso en Jerusalén a mediodía estuvieran esa mujer y Jesús. Y lo que vamos a ver, mi papá una vez dio un sermón acerca de este texto y le voy a robar la misma cita. Vamos a ver lo que fue una cita planeada en el cielo. Esto fue una cita orquestada en el cielo, es una cita con el destino. ¿Okay? Una cita hecha desde la eternidad que duró milenios en concretarse. Y es una cita idéntica como la que ustedes y yo tuvimos con el Señor cuando un día, cuando nosotros estábamos perdidos en nuestros pecados, Él decidió acercarse hacia nosotros. Así como el Señor orquestó todo para poder estar ahí a mediodía con la mujer samaritana, con cada una de las personas que colocaron su vida su fe en Jesucristo, el Señor hizo exactamente lo mismo. Providencialmente organizó toda nuestra vida para que tuviéramos ese encuentro especial con el Señor, nuestros ojos fueran abiertos y pudiéramos ver su gloria y su majestad. Entonces, este es el mensaje central del día de hoy. Si ustedes son de apuntar, pueden apuntarlo. Dice: Dios orquestra todos los eventos exteriores e interiores del hombre
para la salvación de su iglesia y la glorificación de su nombre. Se los voy a decir otra vez. Dios orquestra o determina, si quieren una palabra de esas, todos los eventos exteriores, o sea, circunstancias externas a nosotros, e interiores, las mismas cosas que pasan dentro de nosotros, para la salvación de su iglesia, o sea, para que lo conozcamos y seamos salvos y tengamos una relación con Él, y la glorificación de su nombre, para que Él pueda realmente desplegarse por el Dios maravilloso que Él es. Y vamos a dividirlo en 3 secciones, porque yo no sé ustedes, yo aprendo mejor en 3. La primera, vamos a hablar sobre la providencia de Dios sobre los eventos actuales. Vamos a ver qué es lo que sucedió en ese momento que hizo que Jesús tuviera que estar ahí en Samaria. Lo segundo es que vamos a ver la providencia de Dios sobre eventos pasados, que hizo que Samaria fuera Samaria, que esa mujer fuera esa mujer, que Jesús tuviera que pasar por ahí, toda la historia que tuvo que suceder para que este relato fuera algo que realmente vale la pena estudiar. Y tercero, la providencia y la compasión de Dios sobre los pecados de los suyos. Porque ustedes van a darse cuenta que los pecados de la mujer samaritana fueron exactamente lo que la calificó para estar ahí a mediodía y ser salvada por el Señor. Y vamos a ver que Dios no actúa a pesar de nuestros pecados, más bien muchas veces actúa a través de, para salvarnos. Entonces, vamos a empezar. Dice otra vez, por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que Él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez para Galilea. Entonces van a escuchar que yo voy a decir mucho, pues resulta que. Cuando yo digo, pues resulta que, recuerden la palabra providencia, ¿ok? Porque no es casualidad. La semana pasada quedamos en que Jesús andaba bautizando personas en Judea. Si no se acuerdan, Él andaba con sus discípulos bautizando personas en un bautismo muy parecido al que estaba haciendo Juan el Bautista. Y rápidamente todas las personas empezaron a enterarse de los milagros de Jesús, de las palabras de Jesús, y empezaron a irse desde donde pasaron de ser discípulos de Juan a ser discípulos de Jesús. Y se acuerdan que los discípulos de Juan estaban diciéndole a Juan, Juan, ¿qué está pasando? Jesús nos está quitando a todos nuestros discípulos. Te vas a quedar sin nadie. Y Juan más bien dijo, eso es lo que quiero. El propósito de mi vida es apuntar al Señor. Y Él debe crecer, yo debo disminuir, y mi gozo está completo con que la gente vaya y conozca al Señor. Okay, eso es lo que nosotros vimos por 2 semanas casi que seguidas. Pues resulta que los fariseos también se enteraron que Jesús estaba teniendo más discípulos que Juan y se estaba llenando de influencia. De la misma manera que ellos se enteraron cuando Juan estaba acaparando multitudes hacia él, y apenas los fariseos, que eran los maestros de la época, los líderes de la época, se dieron cuenta que Juan el Bautista estaba teniendo más influencia que ellos y que el pueblo seguía a Juan el Bautista y no a los fariseos, ellos fueron a investigar y se empezó a armar una controversia. De esa misma manera los fariseos se enteran ahora que, bueno, imagínense ser un fariseo, o sea, pensar, si Juan movió toda esta gente, ahora ¿cómo va a ser con este hombre que está eclipsando a Juan? Entonces ellos averiguan de eso y entonces quieren ir a interrogar a Jesús de la misma manera. Y muchos de ellos me dijeron que honestamente querían ir a saber quién era este hombre. Ahora, hay algo curioso en el texto, no es como que esto se trata de lo que vamos a ver hoy, pero es raro que Jesús no bautizara personalmente. No sé si ustedes lo ven ahí, eran los discípulos que bautizaban, no el Señor. Y el texto no nos dice por qué, pero yo podría aventurarme que el Señor no quería que alguien viniera y dijera, bueno, a mí me bautizó Jesús, a usted lo bautizó fulano, pero a mí me bautizó Jesús. Bueno, a usted lo bautizó Juan, a mí me bautizó Jesús. Ya que el Señor no hace acepción de personas. Entonces yo me imagino que esa era la razón número 1 por la cual el Señor no bautizaba a personas, para que no sintieran que tenían una unción especial por ser Jesús el que los bajaba en el agua. La segunda, que a mí me parece muy bonita, nuevamente, estas son especulaciones, no lo escriban en sus cuadernos, es que Él en muchas cosas Él comisiona a esta manada de ineptos que son sus discípulos a hacer un montón de cosas importantísimas. Y ustedes conocen las historias de los apóstoles, no saben hacer nada bien. Y aún así el Señor los manda a evangelizar, a proclamar, a servir. Y en este caso Él está capacitando a sus discípulos para la obra. Y Él decide capacitarlos y discipularlos, poniéndolos a ellos a bautizar a otras personas. Y es muy parecido a nosotros. Uno no tiene nada que ofrecerle al Señor, nada. O sea, Jesús podría solito tener mejor música, sermones, iglesia, que la que nosotros pudiéramos crear. Pero de alguna manera a Él le encanta amarnos y discipularnos de tal manera de que nosotros vamos llevando la obra que Él quiere que llevemos. Entonces yo siento que estas pueden ser 2 opciones por las cuales el Señor quería que sus discípulos estuvieran bautizando y no Él. Le interesa más el crecimiento y la edificación de los suyos
que la influencia que podría tener él haciendo las cosas él solo. Pero bueno, eso era como un paréntesis. Otra razón por la cual posiblemente no bautizaba es porque no había llegado su hora. El Señor dice hasta el cansancio al principio de su ministerio: todavía no ha llegado mi hora, todavía no ha llegado mi hora, todavía no ha llegado mi hora. Eso significa, todavía no ha llegado el momento en que todo el mundo se entere que yo soy el Mesías. Todavía no ha llegado la hora en que yo vaya a confrontar formalmente a los poderes religiosos de este lugar, y por consecuencia de eso, porque Él sabe lo que iba a pasar, yo muera, resucite y ascienda a los cielos. Todavía no ha llegado ese momento. Entonces no quiero atraer atención innecesaria en este instante, porque no ha llegado el momento en el cual, no ha llegado el momento donde al yo revelar mi gloria, eso va a terminar en mi muerte y resurrección. Y como el Señor sabe muy bien eso, Él planea las cosas para no hacer un apenas empiece el ministerio de Él. Pues resulta que los fariseos entonces vienen a averiguar sobre Él, y Jesús se entera. Además, se enteran que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, o sea que era mayor que Juan. Entonces muy posiblemente Jesús sabía que si esos discípulos llegaban, lo que iba a pasar es que la reputación de Jesús iba a subir como la espuma, como subió la de Juan después de que tuvo ese encontronazo con los fariseos. Entonces Él anticipa, Él sabe que los fariseos van a llegar y van a crear controversia. Toda la gente que está ahí, cuando digan, este es el Mesías, toda la gente que está ahí va a decir, ok, este es el Mesías glorioso y triunfante que nos va a librar de la ocupación romana, vamos a hacerlo rey, vamos marchando todos hacia Jerusalén. Y Él sabía que el foco entero y la controversia iba a caer sobre Él, y no había llegado el momento. Entonces el Señor decide irse para evitar esa confrontación, y decide irse para evitar ese momento. Entonces muchos de nosotros, si nosotros estamos como siendo parte de la historia, es que es muy fácil leerla y saber lo que pasó. Pero si uno hubiera estado ahí metido, siendo uno de los discípulos de Jesús, bautizando personas, y Jesús también, y saber que tienen que parar lo que están haciendo, porque vienen los fariseos y tienen que irse para arriba, a Galilea, muchos pensarían, nos atrasamos, nos interrumpieron, hubo un obstáculo, no pudimos continuar con lo que nosotros queríamos hacer. Diríamos que el ministerio se vio interrumpido de alguna manera, que Él no pudo llevar a cabo su obra porque llegaron esos fariseos a interrumpir. Pero resulta que Jesús no piensa así, sino que Jesús tranquilamente se va para Galilea, que es más para arriba. Cuando sepa cómo decirle a Mike, cómo proyectarle el mapa, vamos a tener un mapita por ahí, pero se va para arriba, Jesús sabiendo que está bajo el cronograma divino, no el humano. Yo me frustraría hasta el cansancio. O sea, yo estoy bautizando gente y me llegan a interrumpir y me dicen, tenés que irte, yo pasaría bravísimo, porque ahora me atrasé y no podemos seguir haciendo lo que estábamos haciendo, y uno quiere sacarlo todo para allá. El Señor nada más se da de vuelta y dice, voy para arriba porque no ha llegado mi hora. Y yo estoy siguiendo el cronograma divino y no el humano. Y se va para arriba a Samaria. Entonces vean qué curioso, el Padre, Dios Padre, por medio del mal de los fariseos, porque los fariseos no iban ahí por ninguna razón buena, por medio del mal de los fariseos, movió a Jesús hacia donde tenía que irse en ese momento, que era hacia Samaria. Si los fariseos no vienen, ahí sigue Jesús bautizando personas y no se encuentra esa mujer a mediodía en el pozo de Samaria. Pero la razón por la cual el Señor se encuentra a esa mujer es porque Dios envió a esos fariseos con malas intenciones que hizo que Jesús tuviera que irse. Entonces tomen en cuenta toda la providencia que está sucediendo para que Él esté ahí. No fue que Jesús se levantó en la mañana y dijo, voy para Samaria, sino es que hubo un evento externo que hizo que Él tuviera que moverse para allá. Sí. Ay, mira, qué gato, Mike. No estaba preparado para esto, ¿verdad? Pero solo para que tengamos una idea. Jesús se bautiza por aquí, en el río Jordán. Vimos como tal vez 6 meses, que bajó a Jerusalén para las fiestas, aquí abajito, para las fiestas de la Pascua. Luego de que habló con Nicodemo, volvió a subir por aquí y se quedó por aquí en Judea, bautizando personas. Y después, al llegar los fariseos, vamos a darnos cuenta que Jesús va a subir hacia acá, hacia Galilea. ¿Okay? Son viajes largos, pero todo el ministerio de Jesús pasa sobre esta franja. No me quites esto porque ahorita voy a ver algo bien chiva. ¿Okay? De hecho, yo creo que ahorita lo que me toca decirlo. Pero vean cómo el Padre, por medio del mal de los fariseos, mueve a Jesús hacia donde Él quiera que vaya. Entonces tal vez empecemos a hacer aplicaciones ahorita mismo que estamos escuchando esto. Muchos de ustedes viven contratiempos.
O para ustedes contratiempos, o obstáculos, o cosas que uno dice, ¿por qué me están pasando estas cosas? ¿Por qué me están atrasando? Y muchas veces no es un desvío. Sigue siendo el Señor guiando a los suyos hacia el camino que Él quiere que tengan. Aunque a veces use eventos externos y muchas veces incómodos, porque si no fueran incómodos no nos movemos. ¿Okay? Yo conozco muchos de ustedes que han tenido enfermedades, se han quebrado, bueno, Javi por ahí yo no sé que no se ha quebrado a estas alturas. Los han despedido de trabajos, o sea, han sucedido un montón de cosas que en vez de desviarlos de su misión original, los acercan hacia ella. Entonces veamos ahorita que eventos que nosotros consideraríamos como desvíos son el camino recto que el Señor ya había trazado. Uno ve un desvío, Él ve una línea recta hacia donde Él nos quiere llevar. Dice la Biblia que sus caminos son más altos que nuestros caminos. Y hay un autor estoico, un emperador romano que se llamaba Marco Aurelio, que tiene una cita muy vacilona que después se convirtió en un libro. Marco Aurelio decía, el impedimento a la acción crea la acción y lo que obstaculiza el camino se vuelve el camino. La manera cristiana es sencillamente Dios orquestra todas las cosas para el bien de los suyos. Entonces lo que uno considera un obstáculo realmente es el Señor quitando las distracciones innecesarias para que nosotros podamos caminar hacia el camino que Él nos dio. Pero aquí no acaba la cosa y por eso necesito ese mapa. Resulta que Jesús, yendo para el río de Galilea, tiene que pasar por Samaria, que es lo que dice el texto, porque queda de camino, pensaría uno, pero no realmente. Los judíos nunca pasaban por Samaria. Más bien, ellos se desviaban del camino para no pasar por Samaria. Entonces, voy a parar si no boto esta cosa. Entonces, si ustedes ven aquí, obviamente, la ruta más lógica para llegar aquí a Rivita, Galilea y a Capernaum, que es donde el Señor se va, es una línea recta. Pasa por aquí. Y Samaria queda justo en el medio. Pero los judíos odiaban a los samaritanos, a tal punto que no quieren ni siquiera pasar cerca de ahí. Entonces, los judíos usualmente, cuando iban por acá, agarraban hacia la derecha para desviarse y no pasar por Samaria, y después se iban para Galilea. Ese era el nivel de enemistad que se tenían. Entonces, cuando ustedes ven ahí que Jesús tenía que pasar por Samaria, no es que era la única calle que había o era la ruta que se tomaba, era la última que se tomaba. Pero había otra razón por la cual Él tenía que pasar por Samaria, que es lo que nosotros vamos a leer hoy y en las siguientes semanas. Y la razón por la cual ninguno de los judíos pasaba por Samaria es porque Samaria tenía un pasado bien pesado. ¿Okay? Y les voy a contar un poquitito de eso, voy a tratar de hacerlo rápido para no perdernos con detalles históricos. Pero aquí es donde quiero que vamos acerca de toda la providencia de Dios sobre los eventos pasados. Porque les voy a hablar de siglos de historia que Dios meticulosamente permitió y decretó para nosotros poder estar en este momento acá. Samaria, y ahora sí puedes quitarlo, no hace falta que esté. Samaria se remonta de la época de los reyes. Si ustedes se van a sus Biblias, van a ver que hay un libro que dice Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Okay. En el libro de Primera de Reyes ustedes pueden leer acerca del origen de Samaria. Se los voy a contar. Okay. Sucedió 930 años antes de Jesús. Buen rato antes. Resulta que resulta que Samaria se crea porque el reino de Israel se divide en dos. Antes Israel era una sola nación, pero por culpa de los pecados de Salomón y de su hijo Roboam, se arma una guerra civil e Israel se divide en dos. ¿Okay? Y por desviarse de Dios, Dios le promete a Salomón que va a quitar el reino de sus manos. Pero le va a dejar un pedacito chiquitito porque le había prometido a David que de él iba a venir el Mesías. Pero por consecuencia del pecado de Salomón, Dios le dice a Salomón, voy a dividir el reino y ya esto no va a ser tuyo. Pero Dios también le prometió a Salomón que eso no iba a pasar hasta que él muriera. Salomón muere y su hijo Roboam entra en su lugar. Y resulta que Salomón tenía un siervo, yo sé que esos nombres son medio raros, se llamaba Jeroboam, ¿okay? De la tribu de Efraín, que es de donde es Samaria, de hecho. Era un hombre hábil a quien Salomón le dio un montón de responsabilidad. Resulta que después de que Dios le dice a Salomón, voy a quitarte el reino, llega un profeta y le dice a Jeroboam que Dios le va a dar el reino a Jeroboam. Le va a dar 10 tribus de las 12 tribus de Israel. Salomón se entera y en su insensatez manda a matar a este hombre. Entonces él tiene que esconderse. Cuando Salomón muere, Jeroboam vuelve y va donde el hijo de Salomón, Roboam, a pedirle que aligere la carga de las 10 tribus de arriba porque están llevando palo.
básicamente. Y el hijo de Salomón les dice, mentira, no les voy a aligerar la carga, más bien su carga va a ser 10 veces más pesada. Muy parecido a lo que el faraón le decía a los israelitas, curiosamente, cuando estaban en Egipto. Entonces, en ese momento, los líderes de las 10 tribus de arriba dicen, ese no es mi rey, esta no es mi nación, nosotros nos vamos de aquí. Y todo el mundo dijo, a sus tiendas, porque empezó la guerra. Y se divide el pueblo de Dios, literalmente, lo que para muchos sería una total calamidad. Y se arma la guerra. En ese momento, los líderes de 10 tribus se van para arriba y le llaman a ese conglomerado de 10 tribus Israel. Y las 2 tribus de abajo, que son la de Judá y Benjamín, le llaman Judea. De ahí vienen los judíos, exactamente, de Judea. Entonces, al armarse una guerra civil, los 10 reinos del norte toman a Jeroboam, lo hacen rey, y en una montaña en Efraín, allá en Rivilla, donde dice, bueno, ya no lo perdimos, donde está Samaria, edifican la ciudad, que se llamaba Shequem. Jeroboam llega y coloca ahí, vean la clase de insensato, coloca 2 becerros de oro, como los que los israelitas adoraban en el desierto. Porque él dice, si la gente tiene que irse a Jerusalén a adorar, ellos van a irse a Jerusalén a adorar y más bien se van a alzar contra nosotros que somos los de las tribus del norte, porque Dios había mandado a todos los israelitas a adorar en Jerusalén. Jeroboam dijo, no hay manera. Entonces yo voy a hacerme un par de becerros de oro, uno justamente acá y el otro creo que está en Dan, y la gente va a subir ahí y va a adorar ahí con tal de que no se vayan para allá y perdamos el reino. Entonces pueden imaginarse la desgracia, porque ahora las 10 tribus del norte están adorando becerros de oro en lugares altos, totalmente idólatras, y todas las 10 tribus del norte a partir de ahí se pierden en idolatría absoluta. ¿Okay? Entonces resulta que se pierden 10 tribus de las 12 de Israel. Muere este hombre Jeroboam y unos cuantos años después llega otro rey que se llama Omri. ¿Okay? Me cuesta pronunciarlo, Omri. Y resulta que Omri compra una colina entera ahí mismo en Efraín y le pone por nombre, exactamente, right? Le pone por nombre Samaria. ¿Okay? Y de ahí en adelante, Samaria se vuelve la capital del reino del norte. Y de ahí los samaritanos. Y como era la capital de donde este hombre antes, Jeroboam, puso sus becerros y todo el mundo era idólatra, se volvió la capital de la idolatría, la capital del pecado, la capital del libertinaje. Entonces Samaria se asociaba con lo que uno pensaría ahorita como Las Vegas, pero 20 veces peor. ¿Ok? Es la ciudad del pecado, es la capital del pecado. Y a los ojos de los judíos son este montón de apóstatas, de gente que antes alababa a Dios, que no solo se separan de nosotros, sino que ahora están adorando dioses ajenos, haciendo lo que les da la gana, tomando la palabra de Dios y pisoteándola, y llamándose a sí mismos además israelitas. Entonces empieza a haber una enemistad muy grande. Y yo veo que la gente en aquel tiempo estaba como, ¿dónde estará Dios en medio de todo esto? No era que iba a hacernos un pueblo. Y vean cómo estamos ahora, 10 tribus contra 2 peleándose, y 10 de las 12 están absolutamente perdidas. Entonces resulta que Dios, para castigar la idolatría de las 10 tribus del norte, les manda un imperio que se llama el imperio asirio. Y el imperio asirio llega y arrasa con Samaria y con todas las 10 tribus del norte, pero arrasa con ellas. Y se los lleva y los deporta para allá arriba. Y cuando termina todo eso, a diferencia de lo que pasó con el exilio babilónico, los asirios no devuelven a los judíos a su lugar, sino que toman el espacio en Efraín, en Samaria, en todos esos lados, y empiezan a poblarlo con personas de diferentes lugares y diferentes creencias. Ahí vuelven algunos israelitas, ahí vuelven amorreos, jebuseos, todos los eos que ustedes ven en la Biblia, y se empieza a volver allá adentro una caldera mixta de culturas, de creencias y de valores. Entonces estas 10 tribus las deportan, pero después se dispersan. Entonces cuando vuelven, ya esas 10 tribus del norte no son las 10 tribus del norte de Israel, ya se perdió. Se perdieron los ciudadanos, se mezclaron con el resto del mundo. Entonces nuevamente uno pensaría, ¿a dónde está Dios? Ese era su pueblo. Se suponía que lo iba a preservar y no quedó nadie prácticamente. Entonces ahí en Samaria empiezan a mezclarse las personas unos con otros, familias mixtas. Israelitas con gente que adora a Baal, y se hace un sincretismo horrible de religiones. Y empiezan los judíos, la gente de abajo, a llamarle a toda esa área pecaminosa Samaria. Entonces Samaria pasa a ser la capital del pecado y de la apostasía.
Y llegaban al punto que ellos tenían la ley de Dios. Ellos tenían los primeros 5 libros de la Biblia. Los que ustedes tienen en sus Biblias, ellos también los tenían. Solo que hacían lo que les daba la gana con ellos. Un poquito de Génesis, un poquito de teología pagana, un poquito de lo que a mí me gusta. Entonces los judíos que eran más conservadores, obviamente los detestaban. Y así se mantuvo la cosa hasta los días de Jesús. Entonces, los judíos que son muy conservadores pueden imaginarse que ellos ni siquiera querían poner un pie cerca de esa degradación de ciudad, porque representaba todo lo que ellos odiaban. Además, los samaritanos los odiaban a ellos de vuelta, porque los samaritanos pensaban que los judíos los consideraban perros, y los judíos los consideraban perros, literalmente a los samaritanos. Entonces, o sea, para adelantarme un poquitico, resulta que 900 años después, el mismo Dios que decide separar las tribus, el mismo Dios que entrega a las naciones a su pecado, ese mismo Dios 900 años después decide que va a poner sus 2 pies ahí, que va a irse a meter al puro centro de todo lo malo que representa Israel, ahí, justo en el puro centro de la apostasía, del pecado, ahí. Y Él decide que va a colocarse justo ahí. Por eso ahora sí tiene un poco más de sentido cuando dice Él tenía que pasar por Samaria. O sea, Él tenía que ir en línea directa hacia la capital de la bajeza, siendo Él el santo al que le cantan los ángeles. Él tenía que ir directo allá. Porque dice la Biblia en Lucas capítulo 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Samaria estaba perdida, esa mujer estaba perdida. Y el Señor tenía que ir justo hacia donde estaban los perdidos. Y uno vuelve a ver para atrás y uno dice, todo ese pecado, todas las cosas que sucedieron, si no hubiera sucedido toda la historia que les acabo de dar, que ya se nos olvidó la mitad, si no hubiera sucedido todo eso, Jesús no pone sus 2 pies ahí en ese lugar. Samaria pasó siendo Samaria todos esos siglos porque tenía que esperar la visita del Hijo de Dios. Por eso siguió siendo lo que era. Quien iba a pasar ahí y le iba a redimir, iba a manifestar su gloria con la gente que estaba ahí metida y con nosotros de rebote. Entonces vean que son 900 años necesarios para que suceda esta reunión. Vean cómo Dios se toma su tiempo. Son 900 años para que podamos ver la gloria de Dios en esta conversación. Tuvieron que dividirse reinos, tuvo que haber deportaciones, tuvo que haber invasiones, todo eso tuvo que suceder para que Jesús se encontrara en ese momento a mediodía con la mujer samaritana. Y esto no es exclusivo de esta historia, Dios siempre hace eso. Por ejemplo, Israel pasó 400 años en esclavitud en Egipto para que el Señor decidiera sacarla con poder y con milagros. Ellos tuvieron que estar ahí metidos 400 años llevando palo para que el Señor pudiera milagrosamente mandar las 10 plagas a abrir los mares y que todo el mundo conociera quién es el Señor. El mundo gentil, o sea, nosotros, bueno, menos que hay algún judío por acá, pero creo que no tenemos judíos por acá. El mundo gentil vivió en oscuridad por milenios, solo para que nosotros pudiéramos ver la gloria de Jesús cuando decidió darnos entrada a nosotros también. Y esto es muy lindo porque nos damos cuenta que el Señor es soberano sobre la historia, sobre todo lo que sucede, sobre cada segundo que pasa, Dios es soberano sobre ella. La historia es su historia. Es la historia que Él quiere contar para que nosotros lo podamos conocer a Él. Nosotros somos productos de generaciones de personas. Y ahora quiero aplicarlo un poquitico a ustedes. Muchos de ustedes vienen de familias sumamente santas y cristianas, y rectas y buenas. Muchos de ustedes vienen de familias que les daría pena hablar de ellas, de todo lo que ha sucedido. Muchos de ustedes heredaron desgracias. Muchos no se han recuperado del pasado de sus padres o el pasado de ustedes mismos. Pero vean qué belleza como cada segundo de la historia está dentro no solo del control, como uno dice Dios controla todas las cosas, no, está dentro del decreto soberano de Dios. Aún sobre nuestro pasado generacional. No sé si ustedes a veces piensan que duro me tocó a mí, mis papás y mis abuelos y mi pasado y mis cosas, ¿verdad? Pero cuando uno se acerca y ve estas cosas, uno dice, no me tocó muy duro a mí. El Señor decidió amorosamente colocarme justo en esta posición. Decidió que mi papá, mi abuelo, mi abuela, mi mamá, mi tío, los de para atrás, vivieran y tuvieran la vida que tuvieron para que en este instante yo lo pueda conocer de una manera particular.
Lo cual es muy bonito, porque a nosotros eso significa que no nos define nuestro pasado. Peor la tenía la mujer samaritana, créanme, que todos nosotros. Ni nos define el pasado de nuestros antepasados, sino que nos define que el Hijo del Hombre vino a buscarnos cuando estábamos perdidos. Y nuestro pasado, más bien es la razón por la cual le damos gloria a Dios, porque ese es el pasado que hizo que el Señor viniera a rescatarnos a nosotros. Y todo ese pasado, por si alguno de ustedes tiene un pasado que no le gusta, de una familia que les avergüenza un poco, todo ese pasado es una razón más para glorificarlo y alabarlo a Él. Como, Señor, ¿de dónde me sacaste? En serio. ¿A dónde fue que me encontraste? Es que es más virtuoso el que encuentra a alguien que está enterrado 20,000 pies bajo tierra al que está en la superficie. Entonces el que está allá abajo en el hueco puede decir, Señor, ¿de dónde me sacaste? En serio. Y eso hace que cada segundo pasado haya valido la pena, porque el Señor tenía un propósito más allá de ese ratito, como lo estamos viendo aquí. Y para la gente que le preocupa un poquitito cómo está el mundo en este momento, todo el mundo dice que el mundo va en declive hacia un despeñadero, lo cual es cierto, pero no se preocupen, lleva así 6,000 años, nada más que es un declive despacito, solo que uno se entera más de cosas ahorita que antes, pero el mundo va en un declive constante. Hay gente que hoy se levantó y dijo, ay Dios mío, lo que pasó en Irán. Y es demasiado lindo saber que el Señor está sobre todas esas cosas, obrándolas para encontrar y salvar perdidos. Eso es lo que Él quiere. Él obra todas las cosas que suceden en el mundo para encontrar y salvar a las ovejas que se le perdieron, o que se perdieron ellas mismas, perdón. Y así es como Él usa todo lo que vemos alrededor para contar historias gloriosas de redención. Cada uno de nosotros tiene una historia particular, porque cada uno de nosotros tiene un pasado particular. Y esta historia que viene, la de la mujer samaritana, es una de esas. Dice en el capítulo 4, versículo 5: Llegó pues Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su padre José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Ahí más o menos es donde hoy es Cisjordania. Ese lugar ahorita nadie puede entrar en este momento. Pero justo ahí es donde Jesús decide poner sus pies. En ese lugar, milenios atrás, Jacob, para los que leyeron Génesis el mes pasado, milenios atrás, Jacob decide dárselo a su hijo favorito, José. Dice, este es tuyo, esto te pertenece a vos, y Jacob se lo da. Y entonces alguna gente diría, vean qué triste. Es la parcelita de tierra que casi que el padre de Israel le dio a su hijo favorito como un regalo de amor, y vean lo que se convirtió en la capital del pecado. Pero resulta que Jesús llega ahí, un lugar que se llamaba el Pozo de Jacob, porque me imagino que la gente de ahí recordaba su origen. Aunque estuvieran totalmente perdidos, la gente sabía que ese era el Pozo de Jacob, y muy posiblemente conocían la historia del Pozo de Jacob. Fue el pozo que Jacob le dio a su hijo José. Entonces ellos recordaban su origen un poquitillo. Y resulta que Jesús llega ahí cansado del camino y se sienta junto al pozo. Y nos dice el texto que era cerca del mediodía. Entonces Jesús estaba caminando a mediodía por ahí. Y eso es muy raro, porque a esa hora todo el mundo está descansando precisamente por el sol. No hay nadie caminando ahí a mediodía. ¿Okay? Porque el sol allá, si ustedes creen que el sol de aquí en Santana a mediodía es feo, el de allá sí es sol de verdad a mediodía. Entonces usualmente la gente esperaba hora y pico a que el sol bajara un poquitito para que pudieran seguir sus labores. Pero Jesús decide que no. Uno dice, ¿qué es lo que tiene este hombre tan urgido por llegar ahí? Jesús sigue caminando directo hacia ese pozo por una razón. De alguna manera que nosotros no logramos entender, el Espíritu Santo le está diciendo, hay alguien ahí con quien usted tiene que hablar. Y por eso Él no se detiene y sigue caminando a mediodía. Y cualquiera que camina a mediodía termina bien cansado. Entonces vean cómo Jesús, aun siendo el Hijo de Dios, estaba agotado. A veces la Biblia usa como eufemismos. Cansado no es que estaba agitado, cansado es que no echaba. Porque el que es totalmente Dios también es totalmente hombre. Y Él pasa exactamente por los mismos cansancios que nosotros. Entonces resulta que Jesús se agota, está agotado y tiene que parar justo en ese pozo. La razón por la que para en el pozo un rato es porque está cansado. Entonces para en el pozo de Jacob a descansar. Y resulta que una mujer aparece a mediodía
a una hora en donde nadie iría a sacar agua del pozo. Entonces uno dice, ¿qué hace esta mujer aquí a mediodía? Dice, una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Entonces, ojo, es una mujer, número 1, y de Samaria, número 2, que vino a mediodía, número 3, a sacar agua. Si ustedes siguen adelante en el texto, ustedes van a darse cuenta que esta mujer ha tenido 5 maridos. Eso lo vamos a ver después. 5 maridos. Yo conozco muchas personas que tienen 3 divorcios y se sienten mal. Esta mujer tiene 5. Casi como que los colecciona, básicamente. Okay, 5 maridos. Y eso significa que 5 hombres han divorciado a esta mujer. Entonces imagínense la clase de desgracia y vergüenza para ella. Y resulta que está juntada con otro en este momento, aunque no es su marido. Jesús le dice eso después. Jesús le dice, has tenido 5 maridos y ahora estás con uno que no es tu marido, entonces está juntada. Y tanto para los israelitas allá atrás como para los cristianos ahorita, uno entiende que eso va totalmente en contra de lo que el Señor quiere. El Señor decide que hombre y mujer se van a juntar en un mismo hogar por la exclusiva razón de tener un pacto matrimonial entre los dos, crear una familia y glorificar al Señor. Y cualquier cosa que no es eso, es pecaminoso. Y aún resulta que los samaritanos también crean eso. Es Él el que toca a los enfermos, los que no se pueden tocar, los toca y los purifica y los sana, exacto. Sí, es al revés. Ahora uno no tiene que limpiarse para acercarse a Él. Uno tiene que acercarse a Él para que Él lo pueda limpiar a uno. Entonces vean qué lindo, porque ustedes a veces leen la Biblia y yo he escuchado un montón de preguntas de, pero ¿por qué Dios puso a Adán en el jardín si sabía que Adán iba a caer? ¿Verdad? ¿Por qué Dios puso el árbol ahí si sabía que iban a tomar el fruto? ¿Por qué Noé? ¿Por qué el arca? ¿Por qué Saúl? ¿Por qué Dios coloca? O sea, porque uno ve la Biblia y es una colección de pecados. O sea, como el Antiguo Testamento es eso, como la colección de pecados del pueblo de Israel, y Dios de alguna manera, por alguna razón, prometiéndoles que aún así Él los va a preservar. Bueno, ahora sí entendemos, ellos tenían que caer porque el Señor tenía que venir. Entonces Dios no es el autor del pecado. Dios no le dijo a Adán, coma, pero Dios es soberano sobre el pecado. Dios quiso que toda la gente que hizo el mal hiciera el mal para que el Señor pudiera hacer el bien por medio de eso. Todo lo que todos les acabo de decir de para atrás y nosotros que hicimos para mal, Dios lo quiso para bien, para salvar a muchos de nosotros y poner en display la majestad y la gloria de su Hijo Jesucristo. El problema que nosotros tenemos es que nosotros vemos la historia por medio de nuestros propios lentes y vemos nuestro pasado por medio de nuestros propios lentes, pero cuando nosotros entendemos que el Señor lo que quiere es contar la historia de su gloria y permite que sucedan las calamidades necesarias para que Él pueda brillar de manera particular en cada una de esas, ya uno dice, yo con mucho gusto paso por mi sufrimiento porque yo sé a dónde va. Y yo sé cuál es la razón de Él. Sorry, pero que te interrumpo otra vez. Ahora que mencionas el sufrimiento y Job, algo que escuché que ella un video de Ligonier es ¿qué tan lindo debe ser, como hicieron Pedro y Andrés, sufrir por el nombre del Señor, porque eso es lo único que podemos hacer acá en la tierra, que no podemos hacer en el cielo para glorificar. Pasar por dolor, pasar por sufrimiento. Yo nací, como dice Job, desde desnudo vine, entre mi madre, no miré. Dios da y Dios quita, bendito sea el nombre de Jehová. O sea, solo aquí en esa tierra podemos glorificarlo a través de los sufrimientos. Exactamente. No hay nada más. Más cuando uno entiende para qué está hecho ese sufrimiento. Entonces, viendo todo eso, tal vez ya pongámonos un poquito más como prácticos con ustedes, porque ni siquiera hemos empezado la conversación con Jesús y la mujer samaritana. Eso fue solo montar la escena, ¿okay? Para que esté bien montada. Pero ¿qué les dice esto a ustedes acerca de su pasado, por ejemplo? ¿Qué les dice? ¿Es un conjunto de calamidades o más bien fue un camino meticuloso y amorosamente diseñado por el Señor para que ustedes estén hoy teniendo una relación con Él? ¿Qué les dice a ustedes de las cosas que a ustedes les avergüenzan? Que se dicen, no quiero contar esto porque esto es algo que realmente me avergüenza. ¿Qué les dice esto acerca de las cosas que hoy mismo, algún pecado que hoy tengan ustedes, alguna situación que están viviendo hoy que los avergüenza? ¿Qué les dice eso a ustedes hoy? Porque van a ver que el Señor habla con la mujer samaritana más adelante y ese día ella está contándole acerca de las cosas que más vergüenza le dan y es exactamente eso lo que la trae al Señor. Pero no deberíamos ser personas que ocultan sus pecados porque dan vergüenza.
lo que está diciendo Panti. Yo no tengo que ir a limpiarme, ir a resolverlos y después voy a ir a buscar a Dios. Sino yo quiero traer toda mi vergüenza a los pies de Cristo, porque Él los puede limpiar. Y ya cuando Él los limpia, están limpios. Explico, ya pagó por ellos, ya eso está en el pasado. Ya un cristiano no debe tener razón alguna para ver para atrás y tener vergüenza, porque las cosas que antes uno lo avergonzaban, esas son las mismas razones por las cuales hoy podemos apuntar a un Señor que busca a los que estaban verdaderamente perdidos. Entonces no sé si algunos de ustedes han creído que ustedes han sido un obstáculo para la obra de Dios. Como Dios quiere hacer su obra en mí, pero yo se lo obstaculizo, Él tiene que... No. Ustedes no pueden estorbar a Dios. Entonces ninguno de los que estamos aquí tenemos que limpiar nuestro desastre antes de venir a presentarnos a la presencia de Dios. Eso es lo último que uno debería hacer. Yo no voy a poner mi vida en orden para después ir a la iglesia. Yo no voy a poner mi vida en orden para después ir a orar. Sino que lo que me limpia es estar cerca de Él. Dios quiere que le presentemos todo nuestro desastre. Y ninguno de nosotros está descalificado por nada de lo que nosotros hayamos hecho. Ahora, obviamente, si no nos acercamos al Señor, si no nos arrepentimos de nuestros pecados, esos pecados sí nos van a descalificar de estar en la presencia de Él para siempre. Entonces tampoco confundamos la cosa. La razón por la cual nuestros pecados no nos descalifican para acercarnos a Él es para que Él nos limpie de ellos. Pero si nosotros decidimos seguir viviendo nuestra misma vida pecaminosa día tras día tras día, cuando llegue el momento que tengamos que verlo a Él cara a cara, sí vamos a estar descalificados. Y Él va a decirle a uno en una eternidad: usted quiso vivir su vida lejos de mí, ahora va a una eternidad lejos de mí. Pero todas las personas que dicen: no, más bien no quiero que eso suceda, yo quiero que el Señor me perdone, yo me arrepiento de todo lo que he hecho, quiero acercarme a Él, esa persona Dios le promete que la va a salvar, la va a limpiar, la va a restaurar y va a ser un vaso por el cual Él derrama su gracia, Pero vean así, los pecados que nosotros tenemos hoy es la razón por la que Él se deleita en ser nuestro Salvador. Dios prefirió ir por la mujer samaritana porque era samaritana. Esa es la razón por la cual Él fue a hablar con ella. Entonces veanlo así, ¿qué es más glorioso para Dios? ¿Salvar al sumo sacerdote o salvar a una mujer samaritana que estaba viviendo en fornicación? Más glorioso salvar a una mujer que está todavía más consumida en pecado. ¿Dónde brilla más la gracia de Dios? Brilla más cuando salva al peor de los pecadores. Entonces nosotros, en vez de decir voy a traerle al Señor mis pecados un poco más aceptables, pero me da demasiada vergüenza sacarlos que realmente sé que son una desgracia, más bien deberíamos decir yo voy a empezar con los peores que tengo, porque esos son los que el Señor más se deleita en perdonar. Esos son los que el Señor dice: tráigamelos a mí, exactamente esos. Entonces quiero que nosotros nos veamos hoy como esa mujer samaritana, porque somos producto de generaciones de pecado. Muchos de nosotros somos producto de nuestro pecado. Además, estábamos alejados totalmente de Dios y ocultando nuestra vergüenza de aquel a quien le debemos rendir cuentas. Pero ese fue exactamente el mismo pasado que hizo que el Señor ese mismo pasado fue el que el Señor decretó que iba a suceder para tener una cita con nosotros, tal vez no en un pozo allá en Samaria, pero para tener una cita con nosotros en un momento determinado. Y esos mismos pecados son los que nos llevaron a nosotros a los pies de Él. Entonces cada instante doloroso y vergonzoso tuvo su propósito. Cada uno de esos nos llevó a estar cara a cara con Cristo. Y a muchos de ustedes, que tal vez es la primera vez que están acá, hoy están cara a cara con Cristo. No yo, sino las palabras que ustedes están oyendo acá. Toda la desgracia que ustedes han vivido los ha llevado exactamente a sentarse en esa sillita que está ahí a escuchar las palabras de Dios. Y para los que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, podemos identificarnos un montón con esta mujer, porque igual que esta mujer, nosotros estábamos perdidos y Él nos encontró. Estábamos muertos y Él nos dio vida. Estábamos condenados y Él nos salvó. Estábamos avergonzados y Él decidió exaltarnos. Entonces, para los que ya pasamos por ahí, para los que ya nosotros le entregamos toda nuestra vergüenza al Señor, ¿qué nos queda? ¿Qué hacemos? ¿Qué hace uno?
Bueno, primero lo que vamos a hacer, que hace la mujer samaritana más adelante, que va en carrera a decirle a todo el mundo, este hombre me limpió, dijo, me habló de todo lo que había hecho, ustedes tienen que conocer a este hombre para que haga con ustedes lo que hizo por mí. Número 1, ¿verdad? Vamos a ir a buscar más samaritanos, más personas indeseables y irredimibles para poner a los pies de Cristo. Porque uno dice, si me salvó a mí, puede salvar a cualquiera. Y ojo, Jesús decide irse por la persona que representa el grupo de personas o el grupo ideológico que más odian los judíos. O sea, Jesús no fue, voy a ir a los que piensan muy parecido a los míos. Se fue al total contrario. Es como que yo sea de izquierda y me vaya directo a la gente de derecha. O es como que yo sea de derecha y me vaya directamente a la gente de izquierda. Es como que yo sea conservador y vaya a hablar a los liberales. Es como que yo sea liberal y le vaya a hablar a los conservadores. Es eso, es ir a buscar al más indeseable y decirle, esa persona no es ni un poquito mejor que yo. Más bien, de no ser por la gracia de Dios, yo estaría igual o peor. Voy a ir a hablarle para que el Señor la limpie o lo limpie como me limpió a mí. Esa persona, por ejemplo, que representa todo lo que ustedes odian. Todos nosotros tenemos esa persona en la cabeza, ¿verdad? Ese grupo de personas que uno es como, no lo soporto, ¿verdad? Esos samaritanos para los judíos. Esa es la gente a la que uno busca. Esa es la gente a la que uno busca para alcanzarlos. Porque muchos cristianos nos volvemos como monjes después de un rato. El Señor lo salva a uno y uno quiere apartarse de todo lo que sea pecaminoso y sucio. Y uno dice, voy a meterme en una montaña, en una colina por allá arriba, donde yo puedo orar, alabar a Dios y nadie me moleste. Pero uno no ve que Jesús hizo eso. Jesús fue a buscar lo más detestable del mundo y fue a hablar con lo más detestable del mundo. Entonces el Señor nos salva para hacer lo mismo. Porque les voy a decir algo feo. Nosotros representábamos todo lo que Él odiaba. Todo. Y aún así se acercó a nosotros. Por tanto, nosotros tenemos que ir a buscar lo que nosotros más aborrecemos y tenemos que ir a amar a esas personas y a enseñarles del Señor. Entonces uno dice, la gente que lo insulta a uno, la gente que lo odia a uno, la gente que habla mal de uno, la gente que hace todas las conductas que uno dice, qué desgracia, cómo viven así, no puedo entender. Esas son las personas que si nosotros nos acercamos a ellas y les predicamos de Cristo, Dios va a decir, qué lindos, me están imitando. Nosotros somos samaritanos buscando samaritanos. Entonces no hay razón alguna para que nosotros odiemos a alguien. No existe una sola razón para odiar a otro ser humano. Más bien, así como nuestro Señor Jesús hizo, nuestra tarea es marchar directo hacia la capital de todo lo que nosotros odiamos para poder alcanzar a esas personas que viven en pecado y vergüenza. Dios no nos llama a vivir en una burbuja, nos llama a ser luz del mundo y sal. Y así fue como el Señor hizo con nosotros. Entonces piénsenlo ahorita, ¿quiénes son estas personas? ¿Quiénes son sus samaritanos? ¿Quiénes son sus enemigos? ¿Cuál es este grupo de personas a las cuales ustedes pasan opuestas? Porque a uno le encanta tener enemigos, como que vuelve la vida un poco más entretenida. ¿Quién es esta gente? Yo no sé, carnívoros, veganos, liberales, homosexuales. ¿Cuál? Manudos, morados, ¿verdad? Pentecostales, no sé, escojan el que ustedes quieran, me explico. Manudos. Esa gente que piensa distinto a ustedes necesita del Señor igual que ustedes. Y el Señor nos manda a buscarlos. ¿Okay? Esos enemigos hoy son su campo de misión. No son las personas con las que peleamos, es nuestro campo de misión para contarles del Señor. Es muy fácil ir a hablar con una persona igual que yo y hablar de cosas y que la persona diga, sí, tenés toda la razón, y yo diga, sí, vos también tenés toda la razón, y solo hablamos de cosas que tenemos en común. Eso es demasiado cómodo, es demasiado fácil. El Señor nos busca que busquemos personas que no nos pueden aportar nada a nosotros, ni al Señor, para que ellos sean salvos. Entonces déjenme repetirles las palabras de Jesús que dice en Mateo 28. Que sea como una aplicación bien práctica, ya sabiendo estas cosas, ya sabiendo quiénes fuimos nosotros, qué hizo el Señor por nosotros, qué es lo que hace uno apenas el Señor lo salva a uno. Bueno, Él nos dice, por tanto vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré con ustedes hasta el fin. Entonces vayan a donde nadie los quiere y amen a esas personas como el Señor nos amó a nosotros. Y en todo sepamos, como les dije al principio, que ninguna hoja ha caído del cielo sin el permiso de Dios.
Ni un solo pecado ha sido cometido bajo el cielo sin el permiso de Dios. Y no hay nada que nosotros hayamos hecho, hemos dejado de hacer, que ha evitado que Dios cumpla su propósito glorioso. Y eso debería ser gasolina para nosotros, para que vayamos a alcanzar al perdido, para que vayamos a contarle a la gente las maravillas del Señor, porque sabemos que cada paso que vamos a dar de hoy en adelante no es que se está desviando del propósito que Dios tiene para nosotros, sino es que está en la línea directa que Él tiene para nosotros. ¿Tomamos la cena? Si alguno tiene una pregunta, obviamente pueden hacerlo ahorita. Si no, ahorita les van a estar pasando los vasitos para tomar la cena del Señor. Un par de detalles con respecto a la cena. Chicos, este es algunos le llaman sacramento, algunos le llaman ordenanzas. Esto es algo que el Señor instituyó para las personas que hicieron lo que yo acabo de decir. Los que les trajeron sus desgracias a Cristo, decidieron entregarle su vida, se arrepintieron y ahora viven una vida para Él. Y el Señor nos permite tomar la cena del Señor para que podamos recordar lo que Él hizo por nosotros. Entonces, si alguno de ustedes ahorita no le ha entregado su vida a Cristo, si alguno de ustedes no se ha bautizado, producto de que dijo, yo voy a seguir al Señor Jesús, yo quiero seguirlo ahora en adelante, lo primero que el Señor nos manda a nosotros es bautizarnos, lo primero. Entonces, si no somos esa persona en ese momento, les voy a pedir que se abstengan de la cena del Señor, porque no queremos que ustedes tomen la cena indignamente, porque esto es algo exclusivamente para las personas que ya son parte de la iglesia, ¿ok? Y si hay alguien aquí que quiere entregarle su vida al Señor, puede acercarse a nosotros después, puede acercarse a mí si quieren y podemos conversar un poquitito al respecto. Ahorita, ¿verdad? Van a estar pasando los vasitos y las galletitas y ya casi vamos para la cena. Gracias, don Carlos. Gracias. Ok, yo necesito un pancito nada más. Antes de tomar la cena, hay algunos de ustedes que no conozco, y no conozco los corazones de las personas que no están acá, y de cierta manera uno termina como conociendo los corazones de las personas, y hay muchos de nosotros que tal vez venimos a la iglesia por parte de alguna tradición o es algo que nos parece interesante, pero tal vez cuando estamos escuchando estas cosas y viendo, a veces uno dice, yo no sé si yo realmente sigo a Cristo. Entonces yo no soy de las personas que creen que cuando una persona dice, o sea, que cada persona que dice yo creo en Cristo automáticamente cree en Cristo, sino que yo sé que en la iglesia hay un cuerpo mixto y por eso yo creo que uno tiene que estar como evangelizando constantemente. Entonces tal vez quiero hablar a ustedes en este momento. Okay, si ustedes, escuchando lo que estábamos escuchando ahorita, las canciones, el sermón, todo lo que estamos haciendo ahorita, hay algunos de ustedes que les dice como yo realmente he ofendido a Dios, me explico, yo he ofendido a Dios. Yo externamente he vivido una vida como agradable y respetuosa, pero en mis adentros yo solo he querido hacer como mi voluntad, yo soy una persona egoísta. Y realmente yo realizo que no tengo nada para pararme enfrente de Dios y si llega el día que tengo que verlo, yo no sé qué voy a hacer. El Señor dice que todo aquel que invoque el nombre de Él será salvo.
Entonces, si alguno de ustedes está en esa posición, yo les voy a dar la oración más fácil que uno puede decir. ¿Okay? Y no es un ABC, abracadabra, ahora soy salvo. Sino que tal vez yo puedo ponerle unas 3 palabras en la boca de ustedes, y si ustedes quieren pedírselo al Señor, dice la palabra de Dios que Él contesta el 100% de esto si ustedes realmente lo sienten. Es muy sencilla. Señor, sálvame porque soy un pecador. Y lo que dice la palabra de Dios es que cada persona que invoca su nombre, genuinamente, Él lo salva. Él no le dice que no a la gente que lo busca, Él no le cierra la puerta a aquel que la toca. Entonces, si alguno de ustedes en este instante se siente arrepentido, golpeado realmente, y quiere traerle al Señor su pecado, decirle: Señor, por favor, perdóname. No tienen que venir con arpa, con lira, con flautas. No hay que hacer un peregrinaje en ningún lugar. No hay que recitar una cosa todo elocuente. Sencillamente: Señor, sálvame porque soy un pecador. Y Él se encarga del resto.